Vale, he empezado la grabación. Ok. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Un domingo más en las charlas de la RIGMA. Esta semana tenemos el placer de tener al doctor Carlos Heras Palou. Él es español, pero lleva muchos años ejerciendo en Derby, en el Pulver Tatham Center. Y nada, la verdad es que es un honor tenerlo aquí y poder aprender de toda su experiencia. Nada, bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Nada, si quieres explicar un poco tu background, supongo que todo el mundo te conoce, pero si quieres explicar un poco tu experiencia y nada, y en cuanto quieras, pues pasar a darnos la charla. Vale, no, pues eh, yo soy de Mallorca originalmente, estudié medicina en Zaragoza y en cuanto acabé medicina me marché. Y digo en cuanto acabé, o sea, el último examen lo hice un viernes y empecé a trabajar en Inglaterra el martes siguiente, ¿no? Entonces nunca trabajaba en España en serio, ni hice el MIR ni nada de todo eso, ¿no? Y entonces me dedico, yo me especialicé en ortopedia y trauma, y luego me dedico simplemente a cirugía de mano y muñeca, y la patología de muñeca es lo que más hago. Entonces trabajo en un centro donde hay una unidad separada de cirugía de la mano y separada de ortopedia y de todo el mundo. O sea, hay plástica, hay ortopedia, luego está cirugía de la mano. Y estamos 12 consultants y 8 fellows, haciendo simplemente cirugía de la mano, ¿no? Y hoy quería hablar un poco del manejo de pacientes con dolor severo crónico, porque son un grupo de pacientes que creo que no están tratados bien y son los pacientes que más nos necesitan. Sergi, empiezo con lo mío. Sí, de acuerdo, pues nada. Vale, a ver, empezamos y tengo una serie de vídeos de pacientes que están en inglés, claro, porque mis pacientes son ingleses. Espero que se entienda bien, si no lo hablamos luego. Esta es una señora que se presentó un año después de una fractura de radio, que había sido operada con una placa palmar y ha tenido muchísimo dolor durante este año y ha acabado con bastante rigidez, ¿no? Y esa es la paciente. A ver si esto me funciona. So tell us what happened to your wrist. Well, I broke my wrist a year ago, and then they put a pot on for 4 weeks, and they put it on tight, and then they did an operation. Tuvo un yeso 4 semanas. To fix the fracture. And how was the hand after that? I've had lots of pins and needles and pains. Tenía mucha parestesia, mucho dolor. And you've been having pain for a year now. Yes. And it has got very stiff, hasn't it? Yes, it's stiff. I can't straighten my fingers or. Okay, if you try to bend the wrist, how much movement have you got? Can't go that way. Yeah. I've got that much. Okay, yeah. And if you try to turn your palm upwards, I can do that. yeah. Tiene supinación. I can't do that. Okay, right. Tiene supinación. And if you try to make a fist with your fingers. That's it. Yeah, and if you try to straighten them. That's all I can do. Try to make a fist again. I can't bend my thumb. No, okay. And you are on several painkillers. You are on paracetamol, anti-inflammatories, amitriptyline. Does that help? So tell us. Me muevo. Y estos son pacientes que son difíciles de manejar. Y todo esto, lo que quiero compartir hoy es que eso son consecuencias del dolor. Y si entendemos un poco más sobre el dolor, podemos manejar a estos pacientes mucho mejor y evitar esa situación cuando el paciente acaba con 5 diferentes medicaciones para el dolor con una mano que no funciona, ¿no? Y el dolor es un sentido complejo, es como la vista o el oído, es un sentido que necesitamos para sobrevivir y para cuidarnos. Y tiene una ventaja evolutiva el dolor, que es que nos protege de lesiones y hace que vayamos con cuidado, ¿no? Y si no tenemos dolor, es un problema bastante grande.
niños que nacen con una ausencia congénita del dolor y tienen muchísimos problemas de lesiones. Y todos hemos visto pacientes con neuropatías. Este es un paciente mío con una neuropatía diabética y ves que tiene varias lesiones de diferentes estadios. Y es porque cuando se pilla un dedo o se quema, no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces el dolor es un sentido que es importante, es complejo y que ese mecanismo puede tener problemas. De la misma manera que tienes problemas de la vista o tienes problemas del oído, pues tener problemas del sentido del dolor, ¿no? Y Paul Brandt escribió ese libro, El dolor, el don que nadie quiere, porque nadie quiere tener dolor, pero es una cosa que necesitamos. ¿Y cómo funciona? El dolor agudo es relativamente sencillo. Si yo estoy haciendo mi bricolaje y me doy con el martillo en el pulgar, habrá una transducción de ese estímulo mecánico a través de mis receptores nociceptivos al nervio, y el nervio conducirá esa señal eléctrica. Esos receptores nociceptivos se pueden estimular por una fuerza intensa o presión o por temperatura, estímulos químicos, incluso por el frío puede causar dolor o algunos agentes. Entonces, ese dolor causará un estímulo eléctrico que se transmite por las fibras A delta y las fibras C. Las A delta son fibras rápidas y te dan esa sensación de dolor bastante agudo, de corta duración, que te dice exactamente dónde está el problema. Las fibras C están en la piel y también en estructuras más profundas, estimuladas por estímulos similares, pero el dolor es menos localizado y es un dolor que está involucrado en empezar el proceso de inflamación. Entonces, ese estímulo a través de una neurona de Helevo va a la médula espinal, decursa al otro lado y forma los tractos espinotalámicos que van al tálamo. Y en el tálamo es donde se forma la sensación de dolor, que es diferente de la percepción. Eso es lo que te hace que quites la mano cuando te vas a quemar. Y entonces desde ahí luego eso va a la parte sensitiva del córtex, donde tenemos el homúnculo. Y sabéis que la mano y la muñeca tienen un área muy grande allí, porque hay muchos receptores. Y eso le dice a mi cerebro dónde está el problema y qué es lo que está pasando. Y entonces esa señal llegará y le dirá a mi cerebro, Carlos, te acabas de dar en el dedo pulgar, y eso estimula varias partes del cerebro que concentrarán mi atención en eso. O sea, dejaré de preocuparme del gancho y del cuadro que va a colocar o lo que sea y me concentraré en el pulgar, quitaré la mano y dejaré de dar martillazos. Y eso es un mecanismo que es vital, ¿no? para que no nos lesionemos diariamente, ¿no? Ese paso entre la percepción, la sensación y la percepción es interesante también, porque normalmente el dolor es una cosa bastante desagradable y tiene que serlo para que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Pero a veces la percepción es distinta. Por ejemplo, gimnastas hacen un calentamiento con estiramientos antes de ejercicios y tal, y eso duele. Y ellos reconocen ese dolor como una cosa positiva. Tiene que doler así para saber que estás preparado para ir a competir. O, por ejemplo, los corredores de larga distancia saben que hay una fase donde va a doler bastante, ¿no? Yo pensaba que es que estos tipos, los que cogen longitudes largas, larga distancia, eran tipos que se acostumbraban a eso. Pero de hecho hay un estudio alemán que es interesante, que es que cogieron a gente joven, midieron el umbral al dolor que tenían. Y luego fueron 5 años después, y los que son buenos son los que tenían un umbral muy alto para empezar. Son los que tienen esa tolerancia al dolor, pueden tolerarlo. Otra historia que me hizo pensar es una de nuestras enfermeras que se hizo un tatuaje para conmemorar a su abuela, que se murió hace poco, bueno, hace un tiempo. Y ella estaba pensando lo del tatuaje, le hacía muchas ganas, pero creía que la familia no se lo iba a tomar bien, ¿no? Entonces, al final, al cabo de meses de pensar, solo fue a hacerse el tatuaje. Y le pregunté si dolía. Y me dijo, bueno, dolía,
pero era agradable. Era agradable porque sabía que ese dolor quería decir que estaba haciendo lo que yo quería hacer y me recordaba a mi abuela. Entonces, esa interpretación del dolor es importante, porque eso es lo que nos va a hacer que actuemos de una manera u otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ese sistema va mal? Bueno, la idea del sistema es que te avise cuando pasa algo malo, pero lo que puede pasar es que te siga avisando, ¿no? Y te siga alarmando. Por ejemplo, cuando el estímulo nociceptivo persiste, y entonces eso va a causar un dolor crónico. Por ejemplo, si tengo un tumor glómico en el pulgar, eso me va a afectar mucho porque esa área se va a seguir estimulando, ¿no? Puede pasar que los nervios se conviertan en generadores del dolor. Los nervios deberían simplemente transmitir esa señal, pero en ciertas circunstancias pueden generar señales de dolor. Y eso lo estudió bastante Ochoa en los años 80, y se demostró que un nervio que es hipóxico se puede convertir en un centro de generar impulsos de dolor. Y esa hipoxia puede ser pues, por compresión del nervio o cicatriz que está en la zona donde el nervio está, o por diferentes causas, ¿no? También puede pasar que el sistema sea demasiado sensitivo. Por ejemplo, si una cierta presión causa dolor, puede pasar que el umbral de esa presión baje mucho, y entonces cualquier estímulo va a causar dolor. Y ese es un problema de la transmisión y del proceso, ¿no? Si el cerebro interpreta que cualquier cosa causa dolor, pues ese dolor existe y es real, ¿no? Y eso puede causar dolor crónico. O puede ser que alguien venga con dolor que ha desarrollado consciente o inconscientemente para una ganancia, que puede ser financiera o emocional o de otro tipo, ¿no? Entonces, todos los pacientes que yo veo con dolor crónico van a uno de esos 4 grupos. Y como se decide es simplemente hablando con el paciente. El paciente te cuenta la historia. Y dolores nociceptivos normalmente están bien localizados. Hay una historia de una lesión o una actividad a la que no están acostumbrados. Normalmente tiene algún signo de inflamación. El dolor es peor cuando usan esa mano o esa parte del cuerpo. Es mejor si pueden descansar. Normalmente pueden dormir razonablemente bien. El dolor mejora con analgesia. Y hay signos positivos en el examen clínico. Mientras que si presentan dolor neurogénico, el dolor normalmente es severo o muy severo. Frecuentemente en la distribución de un nervio, una zona que podemos definir, que sabemos anatómicamente que sí tiene sentido. Pacientes aquí describen el dolor como que quema o que pica. Es un dolor característico y que no responde a la analgesia. Hemos tomado todo paracetamol, los inflamatorios, no hace nada de diferencia, ¿no? Y ese dolor también persiste en el descanso, incluso por la noche. Y esos pacientes no duermen bien. Y tienen normalmente una alteración de la sensación al tacto. Y debido a todo eso tiene un impacto funcional muy grande en la calidad de vida. El dolor de sensitización está más escampado, más esparcido, ¿no? Entonces, si alguien te viene con dolor en la mano o la muñeca, pero también tienen dolor proximal al codo y por debajo de la cintura, tienes que tener un poco cuidado, ¿no? Si tienen dolor en los 4 cuadrantes del cuerpo, eso probablemente es una sensitización. Esos pacientes tienen una fatiga muy profunda, es difícil de explicar, ¿no? Se encuentran muy fatigados, no se encuentran bien, no pueden dormir por la noche y tienen puntos de dolor, presión ligera les causa dolor, ¿no? Y eso es una sensitización donde estímulos que no deberían ser dolorosos son dolorosos. Y esa sensitización no es solo del sistema del dolor, sino que muchas veces tienen sensitización a la luz, a los ruidos, incluso a los olores. Y esta es la gente que viene en la consulta con gafas de sol, que tienen fotofobia, ¿no? Igual todo les molesta, ¿no? Y eso es un problema real, no se lo están inventando, ¿no? Y gente con fibromialgia y tipo de esas cosas, pues tienen esto, un síndrome de sensitización.
es difícil de manejar, ¿no? Y hay que distinguir el dolor neuropático del dolor, este dolor de sensitización, y la distinción es simplemente de la historia clínica, la manera que te lo cuentan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es invertir un poco de tiempo con estos pacientes, dejarles explicar qué tipo de dolor tienen y ellos te lo cuentan, ¿no? Luego hay un grupo pequeño, pero importante, que es gente que tiene un dolor pues porque están buscando un beneficio, ¿no? Y la gente que trabaja en las mutuas probablemente veréis más de estos que la gente que trabaja en la seguridad social. La conversación es distinta porque están muy interesados en decirte que el accidente sucedió en el trabajo y quién tiene la culpa y qué mal los tratan, y no están muy interesados en saber qué tipo de tratamiento necesitan, sino simplemente que documentes que sí que tienen un problema muy severo que no pueden ir a trabajar, ¿no? El otro problema es que estos 4 grupos se solapan bastante. O sea, por ejemplo, uno puede tener un dolor nociceptivo, pero si tiene un síndrome de sensitización, el dolor va a ser mucho peor. También hay que tener en cuenta que la inflamación tiene un componente neurogénico que lo regula. Y eso es importante en varios sentidos. Por ejemplo, un paciente con dolor de muñeca, después de una denervación de muñeca, tiene menos dolor, pero también tiene menos inflamación, ¿no? Un paciente que tenga una articulación denervada, si desarrolla por ejemplo, artritis reumatoide, la artritis reumatoide no afecta a la articulación denervada porque necesita ese componente neurogénico para empezar la inflamación, ¿no? Entonces hay una relación compleja ahí entre el dolor. Y ahora simplemente os quería enseñar unos casos para ilustrar esto. Esta es una paciente de nuestro departamento que volvió 4 semanas después de una trapecectomía por osteoartrosis de la base del pulgar. Me dice que el dolor ha cambiado, pero el dolor es peor ahora, ¿no? Es constante a todas horas e incluso por la noche. Y tiene un dolor al contacto muy severo, y alguien le ha dicho que tiene un síndrome de dolor crónico regional, ¿no? Pero si hablas con ella, dices, bueno, ¿el dolor dónde está? Y dice, está exactamente aquí, donde está este bultito, y no lo toques porque me dolería muchísimo, ¿no? Entonces, esa es una historia bastante típica para un neuroma de una rama del nervio radial. Y lo que hice fue poner un poco de anestesia local, los mando a que se tomen un café, 20 minutos o media hora, vuelven y todo el dolor se les ha ido, ¿no? Y entonces demuestras que eso es la causa del dolor, y luego la reoperamos, le quitamos el neuroma y se acabó el problema, ¿no? Entonces, los bloqueos con anestesia local es algo que sí utilizamos mucho para encontrar dónde está el origen del dolor, ¿no? Este es otro paciente que vino y tuvo una fractura de radio distal, me parece que tratada con un yeso, y acabó con muchísimo dolor en la parte dorsolateral de la muñeca. Y antes me dice, me ponía el reloj o la pulsera y ahora no puedo, no puedo consentir que nadie toque esa área porque me duele muchísimo, ¿no? So how is the pain you're getting? Generally, I couldn't even put a number out of 10 anymore, as I seem to have lost track of pain, but it's bad. It's burning down here. I get pins and needles, but on a really intense level. The hairs feel like needles. O sea, tiene un dolor muy severo, dorsolateral, Just generally quema. hurts a lot. What happens if you touch the skin lightly? Very sensitive. It feels very uncomfortable. No quiere que nadie lo toque. Yeah, and even just air going over it, Okay. it just feels really uncomfortable. Okay. It doesn't like cold either. How is the pain at night? It's worse at night. As I'm dropping off, I get my pillow really cold, put my arm on it above my head, and then I can just about get off to sleep. O sea, lo que está describiendo es How you dolor describe the pain? neurogénico Intense, con alodinia. regular. It has moments when it dips and I get optimistic that it's going, and then it comes back. But it is burn. Entonces, en esa zona dorsolateral a veces hay bastante problema con esto, con alodinia. Alodinia es dolor que resulta de un estímulo ligero, un estímulo suave, y disestesia es cuando tocar la piel causa una sensación desagradable. Entonces, esta alodinia
se ve bastante en problemas del nervio radial o después de fracturas de radio. Y si hay un neuroma del nervio radial hay dos problemas. Uno es el neuroma y el otro es la alodinia, que son un poco diferentes. Yo estudió esto y se dio cuenta de que el nervio interoso posterior tiene fibras de dolor de esa área, ¿no? Entonces, si se desconecta el nervio radial por una lesión, una compresión o lo que sea, el umbral baja mucho y cualquier sensación la percibe el cerebro como dolor, porque la sensación normal que transmite el nervio radial no se transmite, pero la que transmite el nervio interoso posterior sí que lo hace. Y también Alberto observó que lesiones del nervio radial distal al origen del interoso posterior tiene alodinia, pero si son proximales, donde el interoso posterior está también cortado, entonces no hay alodinia, que la alodinia la conduce el interoso posterior. Y eso es fácil de demostrar en estos pacientes, simplemente poner 1 mililitro de anestesia local en el interoso posterior, no hacer nada al nervio radial. Ese es un test que es barato, a nosotros nos cuesta una libra hacerlo, es el test más barato que vais a tener y el más efectivo, ¿no? Y luego los dejas ahí 20 minutos que vuelvan y a ver qué diferencia esa inyección ha hecho. So now it's about 20 minutes since we put that local anesthetic injection. Just touch it, see how it feels now. The sensitivity on the skin is definitely reduced. Before I couldn't stand it to Yeah. be touched, and now it's. What happens now if you touch it with your finger? I know you don't like the idea. It doesn't feel the same as my other wrist, but the pain's gone. The sensitivity's gone. It just feels Eso le ha numb. quitado la alodinia But que that tenía. bad pain is gone. Entonces Yeah, the demuestra back al pain on the paciente outside, yes, que definitely. puede Excellent. quitar. Thank you. Claro, cuando el efecto de la anestesia se pasa, les va a volver el dolor y luego lo que hacemos es simplemente una resección del interoso posterior. Si hay un neuroma del nervio radial, eso tiene que tratarse con sus propios méritos y hacer lo que se debe hacer. Pero si tratáis solo el neuroma del radial y no hacéis nada sobre el interoso posterior, la alodinia va a seguir hasta que el nervio radial se recupere, ¿no? Otra complicación de eso es que esa área está inervada no solo por el nervio radial y el interoso posterior, sino también por el nervio cutáneo lateral del antebrazo y también por la rama palmar del nervio mediano. Entonces es una zona donde hay bastantes problemas de dolor nervioso. Y incluso hay ramas que vienen de la rama dorsal del nervio cubital a través de la muñeca que van toda la distancia hacia radial, que pueden estar involucradas a veces. Entonces a veces hay que poner varias inyecciones de anestesia local para bloquear el nervio que está transmitiendo ese dolor. No solo una, sino que vuelven, si todavía tienen el dolor, pues entonces probaré otro nervio, luego probaré otro nervio, y a veces nos pasamos toda la mañana haciendo eso, ¿no? Pero al final salimos con una conclusión, ¿no? El dolor después de una fractura distal es más común de lo que la gente cree, ¿no? Yo hace unos años he visto nuestras series y 2 años después de la fractura, como un 25% de pacientes todavía tienen dolor de algún tipo, ¿no? Y era una señora que vino con un dolor severo 3 años después de una fractura de radio, que se trató con una placa palmar y también se le hizo una decompresión del nervio del mediano. O sea, se hizo una incisión para el túnel carpiano y luego continúa con una incisión para la fijación del radio, ¿no? Y ha tenido muchísimo dolor desde el principio. La diagnosticaron con síndrome de dolor crónico y dijeron que no había nada que se pudiera hacer, ¿no? Entonces es completamente incapaz de mover o usar esa mano porque duele muchísimo. Lleva una férula rígida todo el tiempo e intenta no mover ni los dedos, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con estos pacientes? Simplemente ponerle la etiqueta de dolor, de síndrome de dolor crónico y mandarlos a la clínica del dolor normalmente no es una buena solución para estos pacientes. Sino lo que tenemos que ver es qué tipo de dolor tiene, ¿no? La mujer me describe un dolor que es continuo, que quema,
incluso por la noche, que no duerme bien, o sea, todos los síntomas de dolor neurogénico, entonces dolor nervioso, y tiene que ser uno de estos nervios, ¿no? Y es curioso que los criterios diagnósticos para el síndrome de dolor regional, normalmente la gente sigue los criterios de Budapest, que han sido revisados, son muy subjetivos. O sea, dolor que es desproporcionado al evento que lo empezó. Bueno, esto es un juicio muy subjetivo, ¿no? ¿Quién soy yo para decir si le tendría que doler menos? No, le duele más. Y luego todo lo demás son síntomas de desuso, de no usar la mano, ¿no? Y se clasifica el síndrome de dolor crónico en tipo 1, en tipo 2. Cuando los analizas son exactamente lo mismo. El tipo 1 es cuando yo no sé qué nervio lo causa y el tipo 2 es cuando yo sé qué nervio lo causa. Entonces depende de cómo yo lo investigue y del tiempo que esté preparado en invertir, en decidir la causa, será tipo 1 o tipo 2. Y el dolor síndrome crónico simplemente es dos cosas. Es dolor que es tan severo que no te permite usar la mano y todo lo demás son signos y síntomas de desuso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta señora? Pues intentar encontrar cuál es el nervio que le duele. Y aquí, esto es una cosa que nosotros no hacemos, que es conectar la incisión de la operación para el túnel carpiano con la otra, porque aquí está la jama palmar del nervio mediano, ¿no? Y es más probable que te la cargues que no, si conectas esas dos incisiones, ¿no? Entonces le pregunté que de dónde viene el dolor y la señora me preocupaba porque no quería que yo tocase nada, ¿no? Pero bueno, el dolor es entre esta línea y esta, y me dice, está aquí, pero no lo toques, ¿no? Que es donde yo pensé estaría la rama palmar, ¿no? Entonces lo que hice fue poner un poquito de anestesia localgia aquí, simplemente un mililitro, la mando que se vaya a tomar un café y luego vuelve al cabo de 20 minutos y le digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y ahora, pues milagrosamente puedo mover la muñeca y resulta que tiene bastante buen movimiento, ¿no? Y el dolor se lo fue completamente. Y creo que el dolor es por el nervio. Lo que pasa es que, claro, tiene un neuroma allá y cada vez que mueve la muñeca está estirando el neuroma y eso le duele muchísimo, demasiado para poder moverlo. Y todo lo demás es desuso, ¿no? Y Tim Davis, que consultan en Nottingham, está muy cerca de nosotros, hizo un experimento que es interesante, que se fue agente de su departamento y le dijo, no quiero que uses la mano izquierda, simplemente pon la mano izquierda al lado de tu cuerpo, no la uses, haz todo con la mano derecha. Y luego al cabo de día los vio y demostró que había diferencias en temperatura, en color y en volumen de las manos. Simplemente desuso, incluso unas horas, es suficiente para que las dos manos parezcan distintas, ¿no? Entonces, lo que veis cuando veis estos pacientes, todos esos signos son signos de desuso. Si no usas la mano, se hincha, cambia de color, hay cambios en flujo vascular, hay cambios en temperatura, y con el tiempo, pues la piel se pone así brillante, las articulaciones se ponen más rígidas, pierden rango de movimiento, habrá una decalcificación de los huesos, da esa apariencia del Sudeck en la radiografía. Y todo eso simplemente te dice que esta mano le duele demasiado como para que la pueda usar. Eso es todo. Pero la causa de todo esto es el dolor, ¿no? Luego también hay pacientes que se presentan con dolor bilateral. Esta es una señora que trabaja en una casa para gente mayor y que no ha podido trabajar durante bastante tiempo, ha tenido bastante dolor durante 2 años y se le ha ido poniendo peor. Y le preguntaba yo que qué tipo... Tell me about the pain you get in your hands. The pain I'm getting, it's just affecting every aspect of my life. They're so weak, the pins and needles, shooting pains up my arms. I've got pain in my neck, and it's just making my life so miserable. I just can't cope with it any longer. I've got no strength. I can't make a fist until later on in the day, and I've just got no strength in them.
How are things at night? Oh, it's keeping me awake through the night. I'm lucky if I can go for 1 full hour's sleep before I jump out of bed with pins and Tienes needles. dolor My arms severo, have gone dead. peor por I've la got noche. shooting pains like red hot Esto pokers. cuando It's just descansa. terrible. Y And how long have you had this? About 2 years. no puede usar las manos, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos con esta señora? Bueno, yo dije, mira, tienes síntomas que son sugestivos de túnel carpiano, pero no es típico. Pero yo creo que si hacemos una descompresión del túnel carpiano, va a mejorar. Pero no estoy seguro hasta que no lo haga, ¿no? Y me dijo, vale, lo que quieras porque necesito algo. Dice, pero haz los dos al mismo tiempo, ¿no? Y digo, hombre, es que el riesgo es que no te mejoren y te botes 2 operaciones. Y me dijo, no, es que si haces uno todavía no voy a poder ir a trabajar, todavía no puedo ir a dormir y no me solventa el problema, ¿no? Haz las dos. Claro, estos pacientes están bastante desesperados, ¿no? Y luego la vi 2 semanas después, y esto es ella. So now it's 2 weeks since you had your carpal tunnel released then. How are things now? Absolutely amazing. I can't believe the difference that this has had on my everyday life. I can sleep through the night. I've got no pain at all. I've got a little bit of discomfort from where I've had the surgery, which is to be expected. That will soon go and my life will be back to 100% normal. My neck's been released. I've got no shooting pains, no pins and needles, nothing. I can do everything, or when I get this discomfort gone, which is probably another week, I'll be able to do everything that I could do 2 years ago. And just make a fist for me Yeah, and straighten them out. yeah, Is that better than it was? absolutely brilliant. Brilliant. Thank you very much. Pues el que ha trabajado esto mucho es Paco del Piñal, que ha publicado varios artículos sobre este tipo de síndrome del túnel carpiano atípico. Y la solución para estos pacientes es simplemente hacer una descompresión y van muy bien. Claro, tienes que tener el diagnóstico adecuado, pero sí que es una cosa a considerar y que estos son los pacientes más agradecidos que tengo, ¿no? Y el otro problema es que estos pacientes tienen un nivel alto de ansiedad y depresión. Nosotros utilizamos un cuestionario que es el Hospital Anxiety and Depression Score para ver qué tal están. Y hay gente que dice, no, estos pacientes es que no están bien de la cabeza, no están locos, ¿no? Y tienen un nivel de ansiedad y depresión muy alto como consecuencia del dolor. Si yo no pudiera trabajar, no pudiera dormir bien, no puedo cuidarme de mí mismo, no puedo pagar la hipoteca, estaría bastante ansioso y deprimido, bastante deprisa, estoy seguro, como cualquiera. Y lo que es curioso es que los tratas, les quitas el dolor y la ansiedad y depresión vuelven a niveles normales, ¿no? Entonces la ansiedad y depresión no es la causa de eso, sino que es el producto de ese tener dolor constantemente. Y debido a eso, los pacientes van al médico o de familia o a consultas de ortopedia o como las nuestras o a ver cirujanos de la mano y sienten que el médico no les hace caso, no les quiere escuchar, no se quiere hacer cargo de esto como, bueno, que no veo una patología clara, no es mi problema, ¿no? Vete a ver a las terapistas de la mano o a la clínica del dolor. Y ese es un problema. So you had both carpal tunnels done. Es una señora How was también the pain beforehand? operada 2 semanas It was después. really, really bad. The nerve pain was just, Y antes de la can't even operación, describe it. me dice que el Every dolor time I era did any tremendo. form of exercise, I'd be in a little corner, rocking backwards and forwards, just crying because the pain was that bad. Se pasaba las Did you noches have pain llorando at night? debido al Yes, dolor, couldn't sleep at all. que no podía dormir. It was really bad. And could you do the things you need to look after yourself? No. So how did you manage? In a lot of pain. Okay. People wouldn't believe me, and I just didn't know how to get it across to people or to explain pain, because there's different levels of pain. And people will say to you, but pain's in your head. So if you move a particular way, your brain's going to tell you that you're going to be in that sort of pain. But it's not. It's real. So when you went to see your doctor, what impression did you get? I wasn't taken seriously. That, yes, it's carpal tunnel, but you just got to sort of live with it.
Here's some painkillers. And Didn't work. Did any painkillers help? No. Y esa es una historia que te cuentan muchos los pacientes que han visto a 2 o 3 médicos que no les han hecho caso, que les han dado más y más analgesia, pero que eso no lo soluciona, ¿no? Incluso hay una revisión reciente aquí en el National Institute for Health and Care Excellence, y su visión es que deberíamos quizá no usar tanto los antidepresivos y gabapentinoides, pregabalina y todo eso, sino que intentar hacer un manejo distinto del dolor crónico, encontrar la causa, hacer más ejercicio, más soporte psicológico, porque todos esos analgésicos a la larga no funcionan bien, ¿no? Entonces, el mensaje de hoy es que el síndrome de dolor crónico regional es simplemente 2 cosas: dolor severo y desuso. Que un tipo 1 es cuando yo no sé qué nervio es, y un tipo 2 es cuando yo sé qué nervio es. Pero con una historia clínica y examinando al paciente, sin nada más, podemos convertir un tipo 1 en tipo 2 y podemos tratar la causa. O sea, la clave sería encontrar la causa del dolor, y eso se hace pues escuchando al paciente. Y nuestro tiempo es un recurso limitado, pero está bien invertido en escuchar a estos pacientes y luego tratar la causa del dolor, que se puede tratar con mucho éxito. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. La verdad que es un tema muy interesante, porque yo creo que todos tenemos pacientes de este tipo en la consulta y realmente muchas veces no sabes cómo manejarlo, y ves pacientes que van dando vueltas y vueltas y vueltas, y muchas veces escuchas: este tipo está loco, o este paciente está buscando algún tipo de incapacidad o demás, pero claro, uno se pregunta: no puede ser que todo el mundo me esté intentando engañar. Tiene que haber alguien que realmente, y tú los ves, que sufren, que están ansiosos, que están tomando medicación, y la verdad es que es un tema que a mí me preocupa. Hay pacientes que yo intento buscar un dolor neurogénico. En algunas ocasiones incluso recuerdo una paciente que tenía una lesión en el canal de Gullón. La habían operado, le habían resecado el pisiforme por un dolor pisopiramidal, le habían resecado el pisiforme para tratar la artrosis, y inició un dolor de origen neuropático por un neuroma en el nervio cubital, en el canal de Gullón. Yo me acuerdo que la operé, encontré el neuroma, era muy localizado, quité el neuroma, le hice un injerto y la paciente mejoró del dolor 3 o 4 semanas, pero tengo la sensación que es lo que tú explicabas: hay pacientes que tienen 2 dolores y que ese dolor muchas veces se mezcla, porque esta señora a mí me da la sensación que llevaba tanto tiempo con ese dolor neuropático en el nervio cubital que ya había hecho una sensibilización y tenía como muy integrado ese dolor, y a pesar de resecarle el neuroma y de hacerle un injerto y explicarte que ella mejoraba, ese dolor no se marchó completamente. Y siempre me quedo con esa duda de qué partes de dolor neurogénico y qué partes de dolor de descenso del umbral de la tolerancia a ese dolor, claro, de larga evolución. Sí, bueno, es un problema difícil, ¿no? Lo he simplificado bastante cuando os contaba lo de la vía del dolor, porque hay sistemas de modulación positivos y negativos, ¿no? Esos sistemas de modulación sí que cambian con el tiempo. El tratamiento de los neuromas es frustrante. Algunos van muy bien y otros no. Pero una cosa que yo creo que sí que es interesante es que hay neuromas que duelen mucho si los tocas, muchísimo, ¿no? Pero si no los tocas no les duele mucho, ¿no? Y hay neuromas que duelen mucho todo el tiempo, ¿no? Y los que duelen cuando los tocas,
puedes hacer una excisión y esos normalmente van bien, a no ser que te haga otro, ¿no? Pero los que duelen todo el tiempo, ese nervio está generando estímulos todo el tiempo, ¿no? Y ya puedes poner ese nervio donde quieras, que va a seguir doliendo. Quizá con lo que estamos haciendo con el TMR, de poner el nervio en un músculo para satisfacer esa función del nervio, eso quizá funciona mejor. Pero el problema de los neuromas es un apartado de todo esto que es difícil y frustrante, ¿no? ¿Tú los neuromas prefieres enterrarlos en músculo más que injertarlos? Bueno, depende de dónde estén, de cómo sean, de la historia que llevan, pero la verdad es que creo que no estamos seguros, que no lo sabemos. Y todo el mundo tiene un 20 o 30% de cirugía de neuromas que o recurre o sigue o tiene algún problema, ¿no? No creo que tengamos una solución ideal para eso. Yo creo que es difícil, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que hay neuromas que es curioso. Yo más de una vez pensaba, digo, hay neuromas que tú claramente ves que tiene un neuroma, pero si no se lo tocas más o menos vive bien y no se queja. Y hay otros neuromas que les hacen la vida imposible. Y es curioso, sí, es que es un tema que es tan controvertido que es curioso. Sí, también el que tenga bastante cicatriz alrededor del neuroma, yo creo que eso influye bastante. Entonces, depende de dónde haya quedado el neuroma. Quería hacer algunas preguntas que han hecho en el chat. Bueno, hay varias personas que te felicitan por la charla. Entonces, Delfina Sejas. Hola, buenos días desde Córdoba, Argentina. Excelente charla, doctor. En caso de que no funcione la anestesia local después de pasado los 20 minutos, ¿qué nos aconseja hacer? Perdón. Sí, bueno, lo primero es pensar qué nervio crees que causa ese problema, ¿no? Y bloquearlo. Si vuelve el paciente y eso no ha cambiado el dolor, es que no es ese nervio, debe ser otro. Entonces, pensar cuál puede ser y luego bloquear ese. Y a veces, cada vez son 20 minutos, media hora, ¿no? A veces tardamos 2 o 3 horas bloqueando diferentes nervios hasta que uno de ellos les quita el dolor. Si los bloqueas todos y no has quitado el dolor, luego tienes es otro problema. Porque si lo has bloqueado todo, tiene que quitar desde el dolor. También es curioso, a veces lo miro con pacientes de estos, los operamos con un bloqueo de plexo braquial y hago mi examen clínico, exploración clínica antes y luego les hago otra exploración una vez ya están anestesiados, a ver si todavía les duele o no. Porque si tú tienes un bloqueo braquial que funciona y ellos todavía tienen el dolor, es que ese dolor empieza proximal a donde está bloqueado. No sé si me explico, ¿no? Y eso es significativo también, ¿no? Porque si el brazo está completamente anestesiado y ellos todavía tienen el dolor, es que el dolor empieza más arriba que aquello, ¿no? Sí, yo te quería preguntar eso, si este tipo de procedimientos los hacías bajo Wallan o los hacías con un bloqueo por eso mismo, para poder liberar o tratar el neuroma y estar seguro de que realmente el paciente mejoraba del dolor o si no mejoraba del dolor, pues continuar tratando el dolor o denervando o realizando otros procedimientos. Bueno, una cosa sí, me lo trabajo todo lo que puedo en consultas. Intentar no ir a quirófano a no ser que sepa exactamente lo que es. Por ejemplo, esta semana me mandaron una paciente de otro sitio, un ex fellow mío, me dice, bueno, pues le he bloqueado este nervio y todavía le duele, ¿no? Y vino esta chica joven y lo que tenía era un síndrome del outlet torácico, ¿no? Aquí tenía una compresión aquí debajo de la clavícula y cuando le apretaba aquí le daba un dolor enorme en el dedo meñique, ¿no? Y claro, esto ya lo habían operado en nervio cubital y todo aquello, no había hecho ninguna diferencia.
Y eso pues es una compresión de las ramas más bajas del plexo braquial, que puede ser entre los escalenos, debajo de la clavícula, debajo del tendón del pectoral menor. Y estas compresiones a veces te dan un dolor en una zona bastante localizada, que parece que tiene que ser un nervio periférico, pero no lo es, ¿no? Y yo le pregunté, dijo, cuando lo operaste, le pusiste el torniquete y todo aquello, dice, no, es que todavía le dolía. Dice, bueno, pues si le dolía cuando tienes el brazo anestesiado, es que no es de eso, ¿no? Es que tiene que ser más proximal. Interesante. Vale, otra pregunta de Alvin Solano. Te pregunta sobre, bueno, los estudios que hay del uso de la vitamina C como profilaxis en el síndrome regional complejo. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Y si tienes alguna recomendación en la profilaxis, por ejemplo, esto se estila mucho en el tratamiento de las fracturas de radio distal, poner de forma profiláctica una dosis de vitamina C para disminuir las posibilidades de síndrome regional complejo. Hay varios estudios sobre la influencia de la vitamina C y no está clara la evidencia, pero la vitamina C es muy barata, no les va a causar ningún daño y puede que ayude. Entonces yo les explico eso al paciente. En los síndromes de sensitización, aquí vemos bastante gente que tiene un nivel de vitamina D muy bajo, sobre todo los de origen asiático, que hay muchos por la zona donde estamos nosotros. Y suplementando la vitamina D, parece que les mejora ese dolor generalizado, ¿no? Esto normalmente es gente que viene y le duele la muñeca, pero también le duelen las rodillas y las caderas y los pies y la espalda y haces una lista muy larga de lo que les duele, ¿no? Y entonces, un tiempo hicimos un estudio y vimos que sobre todo los asiáticos, los de piel oscura, tienen una carencia de vitamina D. Quizás porque aquí también no nos da mucho el sol, ¿no? Pero dándoles una suplementación, les mejoraba el dolor. Entonces yo le digo al paciente que puede ser que tomando más vitamina D y vitamina C ayude, ¿no? Que lo hagan, por si acaso, ¿no? La mayoría de los pacientes muy contentos de probarlo, pero que no tengo evidencia suficiente para demostrar que eso les va a ayudar, ¿no? En cuanto a la profilaxis, es más complicado porque la razón por la que hay un dolor después de una fractura de radio es una lista muy larga, pero tendrías que tratar a muchos para crear un beneficio aún. Entonces, nosotros no les decimos que tomen vitamina C o cualquier cosa. ¿Qué opinión tienes de los parches de lidocaína para esas cicatrices dolorosas? Gente que tiene cicatrices dolorosas y dolor neuropático. Yo creo que en algunos pacientes funcionan bien, pero aquí han revisado la evidencia y llegaron a la conclusión de que no hay evidencia suficiente de que eso funcione bien. Entonces no los tenemos ahora. Tengo un problema porque no puedo conseguirlos, ¿no? Pero parches de esos o parches de capsaicina, no sé si tenéis vosotros también, vale la pena probarlos con algunos pacientes, porque algunos pacientes te dirán, sí, eso me funciona, ¿no? Y si sabes exactamente el origen del dolor y lo pones allá, es mejor que no darles algo sistémico, ¿no? O aumentarles la dosis de gabapentina o lo que sea, ¿no? El tratamiento tópico, y yo creo que funciona bien. Ahora, cuando lo han mirado aquí, han llegado a la conclusión de que no hay evidencia para eso. Carlos, ¿cómo clasificarías tú el dolor del pilar pain de un túnel carpiano? ¿Qué tipo de dolor dirías que es el dolor del pilar pain? Yo creo que es una colección de cosas, no creo que sea una cosa. Hay varios problemas ahí. Uno es que hay unas ramas que comunican el nervio cubital con el mediano, que transversas y que más en la parte proximal de la incisión.
y que si se dañan pueden causar ese dolor, ese tipo de dolor. Otro problema es que el ligamento que cortamos cuando hacemos la descompresión del túnel carpiano es un poco como la cuerda de tensión del arco de la muñeca, ¿no? Y entonces, si tú quitas ese ligamento que absorbe esas tensiones, entonces el arco tiende a aplanarse un poco. No se aplana mucho, pero lo suficiente como para que duela, ¿no? Y ese es otro asunto. Y luego otro asunto es que la mayoría de músculos de la eminencia hipotenar o la tenar, muchos de ellos se insertan en el ligamento. Y entonces eso te puede tirar y hace que duela bastante. Entonces creo que lo del pillar pain no es una cosa, sino que son varias. Y depende del paciente, ¿no? Se nos hace mucho mención en esa pregunta qué tipo de dolor, cuál era el origen del pillar pain. Y yo dije lo mismo, yo les dije, bueno, el pillar pain en general es un dolor que él mismo se resuelve cuando pasa un tiempo, entre 3 y 6 meses, la mayoría de los pacientes mejoran. Puede ser que haya gente que tenga dolor neuropático, pero al final estás abriendo un ligamento que tiene un motivo mecánico por el que explican pues eso, que tienen como la muñeca abierta y les duele cuando se apoyan y sí, sí. Vale, pues a ver si hay más preguntas en el chat. Una cosa que sí, que es verdad, es que estos pacientes, si los tratas bien, son los más agradecidos que vas a tratar. Son los que más nos necesitan, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy en una situación donde no me acuerdo de la última vez que mandé a un paciente a la clínica del dolor, porque no lo hago. Pero ellos sí que me los mandan a mí. Muchos pacientes de otros hospitales van a nuestra clínica del dolor y ellos me los derivan. Me dicen, no, usted tiene un problema, tiene dolor en la mano, la muñeca, mira a ver qué es, ¿no? Y la mayoría de ellos acabo operándolos y no he dejado a nadie peor, ¿no? O sea, la mayoría mejoran o se consideran curados, pero esa idea antigua de que, oh, bueno, no tiene un síndrome de dolor regional, no puedes tocarlos, ¿no? Y tal. Eso sí que es definitivamente falso. Yo tengo bastante relación con médicos de la clínica del dolor. De hecho, tengo una muy buena amiga que ella es anestesista y trabaja en la clínica del dolor. Y la verdad es que, por lo menos aquí en Barcelona, el concepto aquel antiguo de la clínica del dolor y demás, por lo menos desde mi punto de vista ha cambiado, porque ahora están haciendo muchas infiltraciones intraneurales con plasma rico en factores de crecimiento para esos dolores neuropáticos y luego también el tema del uso de nutricéuticos para este tipo de dolor. La verdad es que yo lo desconocía y fueron ellos los que me lo introdujeron por ejemplo, en el tratamiento del túnel carpiano, pues asociarle alfa lipoloico para intentar disminuir ese dolor perioperatorio. Y sí que hace unos años yo pensaba que lo del tema de la clínica del dolor enviaba a los pacientes y ninguno volvía mejor, todos volvían con la sensación de que habían perdido el tiempo y encima les habían hecho daño, pero ahora es verdad que en los últimos meses está cambiando un poco mi concepto, porque hay pacientes que los envías y les hacen este tipo de infiltraciones con plasma rico en factores de crecimiento perineurales, intraneurales, y a veces vienen con claras mejorías. Que no hay una evidencia científica detrás de esto, pero es mi percepción individual. Y yo no quería implicar ninguna falta de respeto a las clínicas del dolor. De hecho, el que era el jefe de la clínica del dolor de aquí era mi anestesista. Y, o sea, nos pasábamos un día juntos cada semana, ¿no? Y hacía los bloqueos periféricos y todo eso, ¿no?
Pero sí que miramos a muchos pacientes juntos y te das cuenta que la persona que está en la mejor posición para llegar a un diagnóstico somos nosotros, ¿no? Ahora, si tú tienes un diagnóstico, mira, que tiene un neuroma, tiene un dolor periférico, pero no es uno que yo lo pueda operar y tal, ¿qué te parece, no? Y te vendrá con una lista de sugerencias muy sensatas, ¿no? Pero lo que nosotros sí tenemos es que se nos da muy bien lo del dolor nociceptivo, ¿no? Y tú verás pacientes con dolor severo de muñeca, pues que tienen un problema de cubital distal o inestabilidad o impactación cubitocarpiana, todo eso. Nosotros somos los que tenemos que definir eso, ¿no? No mandarlo sin un diagnóstico. Si tú dices, bueno, es que tiene un neuroma del mediano en continuidad, que tal igual, ¿qué puedes hacer, no? Y entonces ellos te dirán, ¿no? Incluso, por ejemplo, él me decía que en vez de hacer una excisión del nervio interóseo posterior, lo podía hacer con, ¿cómo se llama esto? Cuando ponen una aguja y Alcoholizan o... sí, 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 hacer una neurolisis con aguja y tal, ¿no? Y con ultrasonido, se les da muy bien lo de las ecografías también, ¿no? Te ponen las inyecciones, lo pones exactamente, entonces eso tiene su valor, pero no para el paciente que no está, que está simplemente con la etiqueta de dolor crónico, ya te espabilarás, ¿no? sí, sí. Es que es un tema realmente complejo, es un tema realmente complejo, pero bueno, te agradezco la charla, la verdad es que es súper interesante y por lo menos da que pensar que al final son charlas que te hacen plantear tu forma de tratar a los pacientes, tu forma de actuar y son charlas que son importantes, pues eso, para cambiar tus hábitos, o sea que al final son charlas un poco más profundas que las charlas habituales. Nada, agradecerte de nuevo tu participación y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por la invitación y a toda la gente que ha atendido hoy. Un buen domingo para estar aquí. Y si os he hecho pensar un poco sobre el tema, mi trabajo está hecho por hoy. Entonces tu trabajo está hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos, que vaya muy bien. Hasta luego. Saludos a todos.